Buenos días, bienvenido a la unidad número 4 de álgebra lineal. Aquí básicamente vamos a trabajar con lo que son los espacios vectoriales, los subespacios vectoriales y las transformaciones lineales. Pues esto nos va a permitir aquí tener esta herramienta, pues nos va a permitir aquí tener una idea un poco más clara de cómo abordar los ejercicios de este tipo de contenido, ¿no? A bosquejo general, pues vamos a trabajar allí para tener una idea clara de lo que es un espacio vectorial, un subespacio, cuáles son ciertas características que nos permiten allí determinarlo. Y una vez que lo tengamos claro, pues resolveremos algunos ejercicios allí que nos permiten pues ampliar un poco nuestra visión sobre lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, lo primero es que hay que determinar que un espacio vectorial es sobre un cuerpo, en general, es un conjunto sobre el que hay definidas dos operaciones. La primera tiene que ver con la suma, por supuesto, para poder, digamos, en el primer caso, que es la suma, pues hay que verificar que se cumplan ciertas propiedades. Estas tienen que ver con la conmutatividad, con la asociatividad, con el elemento neutro y con el elemento opuesto. Lo segundo que hay que conocer es que el producto de un escalar, K por B, entonces B, o B por U, entonces B por U, B, U, perdón, entonces B por U, son elementos de un espacio vectorial que se llaman vectores. Y ese espacio vectorial real es un espacio vectorial sobre un cuerpo de los números reales. Ahora, ¿cuándo conocemos o cuáles son los casos en los que pudiese existir espacios vectoriales? Bueno, hay ciertos casos, ¿no? El primero es que el conjunto de neuplas de los números reales, es decir, R a la n, va a ser un conjunto que va desde x sub 1 hasta x sub n, y esto va a ser igual a x de y j, que son las componentes de los vectores con 1 menor que i, menor que n. Para toda x sub i que pertenezca a los reales, entonces 1 menor o igual que i, menor o igual que n. Son ciertas características allí que nos permiten determinar si existe o no un espacio vectorial. El conjunto de matrices de dimensiones n por m, si se cumple que la matriz n por n en los reales, para A con componentes en I y J, con 1 menor o igual que I, menor o igual que N, 1 menor o igual que I, menor o igual que menor o igual que J, menor o igual que M, para toda A sub i J que pertenezca a los reales, y se cumple que los valores están entre I y M. Ahora, con las operaciones de suma y matrices y producto de números reales, también hay otra condición, otra característica, que es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales en las variables, eh, en la sumatoria allí, y con las clásicas operaciones de sumas y producto de números reales. Cada una de estas condiciones nos permiten de antemano determinar que allí existe un espacio vectorial, ¿no? Cuando el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en las variables de grado menor o igual que n, con las mismas operaciones anteriores, o sea, la suma, el producto, ¿sí? El conjunto de todas las operaciones, perdón, el conjunto de todas las funciones reales con las operaciones de suma de funciones, producto de números reales, cuando existe un conjunto de todas las sucesiones de números reales, con las operaciones de suma, producto de números reales, de sucesiones, suma de sucesiones, cuando z sub 2 tiene elementos de 0, tiene elementos 0 y 1, entonces Zn en 2 es un espacio vectorial sobre un cuerpo de Z2 con las operaciones 0 más 0 igual a 1 más 1 igual a 0, 0 más 1 igual a 1 más 0 igual a 1, 0 por 0 igual a 0 por 1, igual a 1 por 0 igual a 0 y 1 por 1 igual a 1. ¿Sí? Cuando tenemos esas condiciones, pues estamos hablando de un espacio vectorial. Ahora, ¿cuándo podríamos tener un subespacio vectorial? Bueno, un subespacio vectorial se llama subespacio vectorial en B a cualquier subconjunto que no esté vacío en el que está contenido S en B, que es el espacio vectorial con las mismas operaciones definidas sobre los vectores. Entonces, vemos las condiciones. Si ves un espacio vectorial, entonces podríamos decir que S es un complemento de B si F es distinto. F es distinto de F, entonces el subespacio vectorial, en el primer caso, sería U más B, que pertenezca a S para toda U, en donde B pertenece a S, o B por U para toda S, donde A sub B pertenece a K y A sub U pertenece a S. Entonces, hay ciertas características que hay que
conocer o determinar para saber cuándo es un espacio o cuándo es un subespacio vectorial. Entonces, se considera subespacio vectorial en los siguientes casos. Primero, cuando todo espacio vectorial en el conjunto cero, conjunto vacío, es un subespacio vectorial llamado subespacio trivial. ¿Sí? Si es cero, no vacío, porque vacío ya es otra cosa, un conjunto vacío. Cuando el conjunto es cero, se determina, se dice que el espacio llamado un subespacio trivial. En todo espacio vectorial B, para todo U que pertenezca a B, se cumpla que a 0 por U igual a 0 y menos 1 por U igual a menos 1. Entonces, ahora, hay otros casos, cuando f de r pertenezca, es una función de los reales en los reales, el espacio vectorial de esa función real se determina a través de estas cuatro características, que la función sea cero, que sea acotada, que sea continua y que sea derivable. Y no lo es en los casos contrarios, ¿no? Ahí nos dice, si f pertenece a los reales y f igual que 0 para toda x que pertenezca a los reales, y si f pertenece a la función real y para f de x que sea menor o igual que 1 y para toda x que pertenece. O sea, si es menores no cumple la condición, pues. Entonces, si son subespacios vectoriales del espacio vectorial PR de todos los polinomios en x con coeficientes reales, en el espacio vectorial de todas las matrices cuadradas de orden n, el subconjunto de las matrices simétricas de un espacio vectorial, y en el caso en que no sean un subconjunto de las matrices regulares ni de las matrices singulares. Cuando el conjunto de solución es un conjunto homogéneo, es decir, A por X igual a 0, para una matriz de M por N en los reales, en un subespacio vectorial de R a la N. Por supuesto, estas características, y la última que es que el subespacio vectorial de una matriz 2 por 2 en los reales, pues tenga ciertas características como lo vemos allí, ¿sí? Donde la matriz A, B pertenezca a los reales y que también A pertenezca a los reales. Allí, pues, si podemos observar, son dos características diferentes. Ahora, no lo es en el caso contrario. También vemos allí qué es lo que pasa con S3, ¿no? Si la matriz viene de esa forma, pues no cumple con la condición. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer esas condiciones? Bueno, porque eso nos va a ampliar un poco para conocer, de acuerdo a cada problema que nos estén dando, dónde se puede presentar o no un espacio o un subespacio vectorial. Ahora, fíjese, también existe la dependencia lineal e independencia lineal de los vectores. Dice que un espacio, si es un espacio vectorial, se dice que un conjunto de vectores, este contenido en vez linealmente dependiente, sí solo existe una sub 1 hasta su n que pertenezca acá con A distinto de 0, tal que A sub i por B sub i sea igual a 0, y en caso contrario, hablaríamos de que existe, o de que existe una, que es linealmente independiente y no linealmente dependiente, ¿no? Por supuesto, hay una proposición para eso. Dice que el conjunto de los vectores son linealmente dependientes, sí, solo si alguno de ellos se puede expresar como una combinación lineal de los otros. Si yo puedo expresar a los vectores como linealmente dependientes, como una combinación lineal de los otros, pues estoy asumiendo que la proposición 1 es real y entonces ya podría demostrarlo, ¿no? Que por supuesto aquí vamos a trabajar mucho con las demostraciones, más que todo en las transformaciones lineales, así como se hizo anteriormente en lo que era geometría, la primera parte de geometría, que hablamos de la geometría plana y en el espacio, cuando habíamos que demostrar a través de la hipótesis y la tesis. Bueno, aquí vamos a hacer algo similar. Pero para eso necesitamos conocer las condiciones, pues para poder demostrar eso que está allí. Ahora, propiedades de independencia lineal. Dice, si entre los vectores la figura del vector 0 son linealmente dependientes. Un solo vector, si es distinto de 0, es linealmente dependiente. Dos vectores de R2 son linealmente dependientes, sí, solo sí, tienen las respectivas componentes proporcionales. Ahora, la dependencia lineal utilizando matrices. La dependencia lineal es un conjunto de vectores que podemos estudiar aplicando las transformaciones de Gauss. Eso ya lo vimos en los primeros temas. Si llegamos a obtener un cuadrado de vectores de modo que la diagonal no sea cero, no exista cero, y debajo de la diagonal de todas las componentes sean nulas. El conjunto de vectores es un vector libre, y si resulta algún vector con todas sus componentes nulas, se trata de un vector ligado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Bueno, de acuerdo a una matriz.
¿sí? Y de acuerdo a las matrices, pues le aplicamos Gauss-Jordan pues, para poder resolver y poder encontrarlo. Fíjense lo que tenemos aquí. Nos dan unos vectores, armamos nuestras matrices, sabemos que son linealmente dependientes porque escribe la relación de dependencia, ¿sí? Que la vimos anteriormente, entonces miramos la solución. Para solucionar, lo que hacemos es obtenemos las filas por cero y luego los vectores que son linealmente dependientes, tal como lo estamos haciendo aquí. Tenemos las matrices, tenemos aquí 1, 1, 2, 2, 0, que es la primera, 1, 1, 0, 6, menos 1, 2, 0, 1 y 1, 1, 3. Entonces, cuando ya empezamos a buscar la dependencia, si son linealmente dependientes, necesitamos que uno de ellos sea combinación lineal de los otros restantes. ¿Para qué? Pues para poder obtener los valores. Entonces, fíjese cómo lo hacemos aquí. Fíjese, una vez que los tengamos, ¿verdad? Que tengamos los, eh, las matrices, ¿verdad? Los elementos, pues entonces empezamos a darle un valor para poder encontrar los valores que necesitamos y poder determinar una ecuación para poder encontrar los valores de cada uno de ellos a través de los sistemas de ecuaciones. Fíjense lo que tenemos aquí. Una vez yo los opere, pues voy a tener una ecuación. Operar los elementos de las matrices. A menos B más L igual a 1, A más B más L igual a 1, L igual a 2 y 6 más B más 3L igual a 0. Entonces, como yo ya me dicen que L vale 2, pues ¿qué hago yo allí? Sustituyo en una de las ecuaciones, ¿verdad? Para empezar a encontrar los valores. Una vez que obtengo todos los valores, me doy cuenta que A es igual a menos 1 y que B es igual a 0. Beta es igual a 0. Entonces podemos comprobar que los valores obtenidos en A y de beta verifican que la ecuación 4 del sistema, por lo tanto, existe una relación de dependencia. Es decir, la primera parte, ¿verdad? De esa matriz, el elemento 1, 1, 2, 0 es igual a menos 1 por todos los elementos. A 0, que es beta, por los elementos. Acá busco todos los elementos de A más B más L. Al multiplicarlo por cada uno de esos elementos, me estoy dando cuenta que la matriz me dio 0, 0, 0, 0. O sea que hay una relación de dependencia. Entonces, de 1 por B1 más 1 por B2 menos 0 por B3 menos 2 por B4 igual a 0. Entonces, existe una dependencia allí según las características que le acabamos de mencionar. Entonces, la relación de dependencia puede darse directamente al aplicar el método de Gauss, como podemos ver aquí. O sea, hay otra forma de hacerlo. Entonces, intercambiamos las filas y las ponemos en orden. Una vez que yo las ordene, pues opero, empiezo a buscar el vector 0, pues, para hacer una triangulación allí de la matriz. Una vez que tenga eso, pues me estoy dando cuenta que existe la misma relación de dependencia, porque al darle los valores, a multiplicarlo por cada uno de los vectores, pues me estoy dando cuenta que es igual a 0. Entonces, esas son las dos formas de hacerla, bien sea demostrándola, intercambiando y ordenándolas, ¿verdad? Y dándole unos valores para meterla en un sistema de ecuaciones y posteriormente resolver cada uno de esos valores para luego multiplicarlo por cada uno de los elementos, o sencillamente aplicando la regla, el método de Gauss. Ahora, en el caso de las transformaciones lineales, sean dos vectores, dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo, en general con R o 0, una aplicación de F para donde B, entonces W, se llama transformación lineal o aplicación lineal u homeomorfismo. Si F de U más B es igual a F más F de B para toda U que pertenezca a B y F de AU es A por FU para toda U que pertenezca a B y para toda A que pertenezca a K. Y esas dos condiciones son equivalentes siempre y cuando F de A por U más B por B sea igual a A por F de U más B por F de B para toda U que pertenezca a B y para toda A, B que pertenezca a K. O sea, son unas condiciones allí. Veamos este ejemplo. Si ves un espacio vectorial de T de B, entonces B una transformación lineal tal que T de X más Y sea igual a T de X más T de Y T de lambda de X sea igual a lambda por T de X para todo lambda que sea menor o igual que 0. Entonces, T demuestre que T es una transformación lineal. Pues mire, aquí partimos de la hipótesis para demostrar la tesis, ¿no? O si lo podemos hacer de forma contraria, pero lo más sencillo es determinar la hipótesis que nos la da el problema y a partir de la hipótesis pues desarrollarla para obtener la tesis, ¿no? Y se debe demostrar que, por eso nos lo da el problema, aquí se debe demostrar que T de lambda de X igual a lambda por T de X para toda lambda menor que 0, porque si aquí nos están diciendo que es mayor o igual que 0, pues entonces yo voy a negar la hipótesis para llegar a la tesis. En tal caso, ¿no?
Si lambda es mayor que 0, entonces menos lambda es menor que 0. Por lo tanto, t de lambda de x es igual a menos lambda por t de x. Por otro lado, ¿sí? Podríamos decir que t de lambda de x menos lambda por t de x es igual a t por lambda de x más menos lambda por t de x. Y esto sería igual a t de lambda de x más t por lambda de menos x. Esto por hipótesis, ¿sí? Porque esto nos lo están dando aquí arriba. Entonces, como nos lo dan aquí arriba, nosotros podemos jugar con eso. Ahora, si yo opero esto aquí, me quedaría t de lambda de x más menos lambda por x, que en todo caso sería t por 0 de x por hipótesis, porque aquí me están diciendo que sería mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, perdón, mayor o igual que 0, sí, claro, me dan toda me dan toda la ecuación directamente desarrollada para poder determinar que si toda esta ecuación por hipótesis, puedo determinar que la resta de esto pues es 0. Y si t por x es 0, pues por hipótesis 0 por t de x es igual a 0. Por lo tanto, t de lambda de x es igual a lambda por t de x para toda lambda menor o igual que 0. Entonces aquí me están diciendo que era mayor o igual que 0. Yo niego la hipótesis para comprobar. Si compruebo a través de la negación de la hipótesis que esto es lo contrario, que sea menor o igual que 0, pues entonces estoy demostrando directamente lo que me están pidiendo. Demostrar que este espacio vectorial es una transformación lineal. ¿Sí? O sea, parto niego la hipótesis para demostrar la tesis. Entonces, aquí hay que trabajar de esa forma, ¿sí? Para poder demostrar muchos de esos elementos que tenemos allí. Sin embargo, pues, como un tema bastante complejo y siempre, pues yo comprendo que no hay como el método clásico, ¿no? De ir al pizarrón, resolver los problemas, aclarar las dudas, pues para que los estudiantes puedan tener claridad allí de lo que se está trabajando. Siempre es bastante importante tener allí a la mano ciertos elementos. Pero como le digo, esto es una herramienta que nos permite pues tener una visión general de lo que es el tema. Pues directamente tendríamos que ir a los libros, a la fuente, para poder determinar eh, la manera correcta de hacerlo, ¿no? De todas maneras, como yo le digo, la prueba es un cuestionario que se va a realizar bastante sencillo, con los temas que hemos trabajado en clase, que hemos abordado en clase. De igual forma, pues, como les digo, estoy disponible a través del correo electrónico para contestar cualquier tipo de interrogante y cualquier tipo de duda que se les pueda generar ahí. De nuevo, bueno, muchísimas gracias, espero que sea de su atención y nos estamos viendo en las próximas clases. Que tengan un buen día.